Buenas noches, doctor Gamarra. Hoy mi grupo y yo vamos a presentar el tema de la historia de la farmacología. Nuestro grupo está conformado por Eliana Maite Alderete Gil, Olga Cayagua Zulca, Evelyn Angel Jack Zapadilla, Adrián Jesús Romero Mejía y finalmente mi persona, Cristian Alejandro Gutiérrez Velarde. Hoy vamos a comenzar este bonito tema con una pequeña introducción. La farmacología es una rama de la medicina que se viene realizando desde hace varios siglos. Los humanos de aquel entonces sabían los beneficios de ciertas plantas, de ciertos remedios de origen animal y que ellos venían realizando de forma casera. En aquellas épocas se creía que, por ejemplo, cantidades excesivas de bilis o tal vez de sangre eran la causa directa de la enfermedad. Sin embargo, algunas personas que querían darle algo de sentido a estas enfermedades eran tachados de herejes, de brujos. Pero es aproximadamente en el siglo XIX donde François Magendie y Claudio Bernard comienzan con ciertas ramas de la medicina que hoy conocemos como la fisiología experimental y la farmacología. Sin embargo, no estaba muy asentado todavía, ni muy asentado ni muy aceptado. Hasta que comienza a generarse de forma racional mediante los grupos testigo, donde se comienza a testear a ciertos grupos y ver la acción que tenían en estos pacientes esos remedios, esos fármacos. Pero realmente no es hasta hace aproximadamente entre 60 y 70 años que ha sido bien aceptada toda la rama de la farmacología, bien aceptada por toda la evidencia científica que tiene alrededor. ¿Correcto? Pasamos a la siguiente diapositiva, en donde vemos que en esta parte de la introducción vamos a comenzar con una pequeña introducción ya de la rama de la farmacología. Un fármaco es una sustancia que interactúa con los sistemas vivos mediante ciertos procesos bioquímicos. Estos compuestos administrados pueden tener dos acciones: una acción benéfica sobre los procesos bioquímicos que se realizan en el paciente o pueden tener un efecto tóxico sobre los procesos que incluyen, por ejemplo, a los parásitos que están afectando al paciente. Estas dos acciones, la acción benéfica y el efecto tóxico para los parásitos, se consideran como la función apropiada de la farmacología médica. Es, por ejemplo, a la persona que tenemos en pantalla, a Paracelso dijo que la dosis hace el veneno. Es decir, que cualquier fármaco que es administrado en la dosis incorrecta puede llegar a ser nocivo para la salud del paciente, de la persona a la cual se le está administrando un cierto fármaco. Bien, correcto, comenzamos con la naturaleza, pasamos a este punto. Como decía hace un momento, un fármaco es cualquier sustancia que produce un cambio en la función biológica mediante ciertas acciones químicas que puede interactuar este fármaco como un agonista o activador, un antagonista o inhibidor. Sea de cualquiera de estas formas, como un agonista o como un antagonista, actúan en una molécula blanco, en una molécula que es específica, en un receptor. Y este receptor va a actuar en una función reguladora, va a actuar como una función reguladora para ese paciente. Sin embargo, tenemos otros tipos de interacción, como los antagonistas químicos, que estos interactúan junto con otro fármaco, o por ejemplo como los agentes osmóticos, que actúan casi específicamente con las moléculas de agua. Correcto. Y finalmente pasaríamos al punto del desarrollo de los fármacos. A grandes rasgos se tienen y se conocen 4 etapas. Vamos a comenzar con la primera etapa, que es
que en la primera etapa se descubre un nuevo compuesto en potencia que podría llegar a resultar en un nuevo fármaco. Si es que este fármaco se muestra, llega a sintetizar un producto, se sintetiza ese producto y luego comienzan a comprender las acciones farmacológicas para luego ver su eficacia y la seguridad que tiene este fármaco. Si es que logra realizar este primer paso, llegaría al segundo, que son los estudios en animales. Si estos estudios en animales demuestran cierta eficacia, cierto nivel de seguridad, se puede ya llegar a realizar las pruebas en humanos, que sería el tercer paso. Estas pruebas en humanos ya son verificadas exhaustivamente para no generar daño, eso es lo que se quiere. Una vez que se ha demostrado que en ciertos grupos de las personas en las cuales ha sido administrada este fármaco, comienzan a producirlo en masa para el público, ya como un producto. Esto suele realizarse en 3 fases. Y existe un cuarto paso que se hace en ciertos fármacos. Es como una recopilación de datos, que es un seguimiento del fármaco ya postventa, masivamente cómo es que está actuando este fármaco, de forma benéfica, tal vez en algunas personas genera efectos adversos, para poder verificar esa eficacia y la seguridad que tienen estos fármacos ya cuando están producidos masivamente. Eso sería todo por mi parte. Yo soy Cristian Alejandro Gutiérrez Velarde y le doy paso a mi siguiente compañero. Muchas gracias, doctor Gamarra. Buenos días, doctor, compañeros. Quien les habla es Olga Callao Azulca. Continuamos con la historia de la farmacología. Es así que nuestro grupo lo plasma según una línea de tiempo: orígenes, prehistoria. Tenemos que tener en conocimiento a qué se refiere la farmacognosia. Esta nos dice que es la más antigua de las ciencias médicas, ya que el hombre primitivo tuvo que aprender a distinguir los productos que le servían como alimento, como medicina, y también sabían diferenciar sobre las tóxicas. Aparte, esta sociedad ya se observaba las sanaciones asociadas a creencias mágicas con productos de la tierra, llegando así a una fisioterapia. Es decir, estas utilizaban los medios de la naturaleza, como el agua, el hielo, el lodo, los vegetales, con la finalidad de calmar dolor, heridas, muchas de ellas, algunas fracturas. Y también nos podemos percatar que toda esta sociedad primitiva ya practicaban de manera empírica lo que hoy en día existen muchas disciplinas científicas. Gracias. Ante todo, muy buenos días, doctor, y a ustedes, compañeros. Quien les habla es Eliana Maite Aldrete Gil. Continuando con la exposición, vamos a hablar acerca de la historia antigua de la farmacología. Dentro de ella vamos a encontrar civilizaciones. Tenemos la Mesopotamia, la egipcia, la griega y la romana. La Mesopotamia se va a dar a partir del año 2000 a.C. Esta era una civilización que tenía una visión antigua del mundo. Ellos creían que las enfermedades eran regidas por poderes sobrenaturales, demonios malignos y fuerzas que no podían controlar. En la Mesopotamia se encontraron las escrituras de conocimiento médico más antiguas, que estaban constituidas por tablillas de arcilla grabada con escritura. Utilizaban el aloe, el benjuí, la mirra y diferentes ungüentos y perfumes. También se describía el uso de plantas como la acacia, el tomillo y la dormidera de las tablillas de arcilla. Sus fórmulas se expresaban en el código de Hammurabi.
Este es el primer conjunto de leyes de la historia donde el rey Hammurabi enumeraba leyes para fomentar el bienestar entre la gente. Luego tenemos la civilización egipcia. La farmacología egipcia era parecida a la mesopotámica. A diferencia de ellos, la civilización egipcia empleaba como excipiente muchos productos del reino animal, como la grasa del buey, la leche de vaca y de mujer, el huevo, la sangre de perro y de cabra. En Egipto, la información se escribía en papiros y monumentos. El papiro más importante era el de Ebers, donde se describían las sintomatologías y la prescripción para enfermedades, así como los principios activos de las plantas, animales, minerales, los alimentos que los contienen, la formulación y la preparación de medicamentos. Las enfermedades más comunes eran las oftálmicas, parasitarias y las enfermedades de bajo vientre. En ellos también se describía el empleo del opio, sulfato de cobre, azufre y hierro con fines terapéuticos. Luego tenemos la civilización griega. Aquí vamos a encontrar a Dioscórides. Este es el padre de la farmacognosia. Escribió la obra de Materia Médica. Fue la primera farmacopea sistemática donde se describe cerca de 600 plantas, 35 fármacos de origen animal y 90 de origen mineral, clasificados por primera vez por compuestos y no por enfermedades. Su obra influyó grandemente en el desarrollo de la medicina y la farmacología de los siglos posteriores, ya que desarrolló un método científico de observación y clasificación de los fármacos, probándolos clínicamente y agrupándolos según sus acciones. Luego tenemos a Hipócrates, que es el padre de la medicina. Escribió el Corpus Hipocrático, en el que manifiesta que el organismo estaba regido por 4 humores: la sangre, la flema, la bilis negra y la bilis amarilla. Fundó una terapéutica sencilla, basada en las fuerzas naturales del organismo, de manera que empleó como tratamiento la dieta, los ejercicios, el reposo y el clima. Luego tenemos la civilización romana. Aquí vamos a encontrar a Aulo Cornelio Celso. Él clasificó las drogas según su acción en purgantes, vomitivos, diuréticos, sudoríficos y narcóticos. Luego tenemos a Galeno, que es el padre de la medicina y también el padre de la farmacia. Transformó la teoría humoral a la teoría racional y sistemática para la clasificación de los fármacos. La clasificó en 3 grupos: medicamentos simples, complejos y aquellos que tenían sus acciones propias. También utilizó el opio, la cicuta y los purgantes. Gracias. Muy buenos días, doctor Gamarra. Mi nombre es Evelyn Ángel Yaxa Padilla y voy a continuar con la historia acerca de la farmacología. En sus comienzos, antes de la aparición de la química orgánica sintética, la farmacología se dedicaba exclusivamente al estudio de los efectos de las sustancias naturales y algunos compuestos químicos como el mercurio y el arsénico. Es así que para la evolución de la farmacología nos basamos en los avances que la química tuvo, la cual empezó con la purificación de compuestos activos procedentes de plantas, como en 1805, donde Friedrich Sturner, un joven boticario alemán, purificó por primera vez la morfina a partir del opio, llegando a centrar los primeros farmacólogos su interés en fármacos obtenidos de plantas, tales como la quinina, digital, atropina, efedrina, estricnina y otros que actualmente se siguen utilizando. Es necesario resaltar a la quinina por la relación con nuestra historia, ya que se empleó este mismo en el tratamiento específico y eficaz en curar el paludismo o malaria, fundándose además el laboratorio farmacéutico para su investigación en 1568 en el Colegio San Pablo de Lima, y años después haciendo su aparición el árbol del que fue sacado, es decir, la quina, como la flora representativa en nuestro escudo nacional. Pero no es hasta finales del siglo XIX que la farmacología nace como ciencia por los principios de experimentación y no en dogmas preestablecidos, adquiriendo un mayor impulso cuando los médicos comprendieron la necesidad de mejorar los resultados de sus intervenciones terapéuticas. Un farmacólogo importante que es necesario mencionar en ese siglo es Rudolf Buchain, quien fundó el primer instituto de farmacología en Estonia en 1847. Además de sus trabajos en farmacología experimental y de sus diversas publicaciones de los mismos, llegó a convertir la farmacología empírica en una ciencia exacta, por lo que se le concedió el nombre de padre de la farmacología.
y entre finales de ese siglo un estudiante de Buchay, Oswald Smidenberg, se convirtió en el fundador de la farmacología moderna, quien realizó estudios como la composición del ácido hialurónico y la presencia de ácido glucurónico en el cartílago, o como estudios en los efectos de la muscarina. Ya al comienzo del siglo XX empezaron a aparecer nuevos fármacos sintéticos, como los barbitúricos y los analgésicos locales, y la era de la quimioterapia antimicrobiana comenzó cuando Paul Ehrlich descubrió en 1909 los compuestos arsenicales para el tratamiento de la sífilis. La farmacología siguió avanzando cuando Gerard Domag descubrió en 1935 las sulfamidas, los primeros antibióticos. Cuando Chain y Florey desarrollaron la penicilina durante la Segunda Guerra Mundial basándose en los trabajos preliminares de Fleming. Muchas gracias. Doctor y compañeros, tengan el cordial saludo de la mañana. Mi nombre es Adrián Jesús Romero Mejía y voy a hablarles sobre la farmacología en los siglos XX y XXI. Bien, Alexander Fleming nació en el año 1881 en Escocia. Fleming hizo el descubrimiento de la penicilina en el año 1929. Se hizo el uso de su medicamento en la Segunda Guerra Mundial para que curen a los soldados heridos. También en este siglo habían estudios de sustancias de neurotransmisores y hormonas. Neurotransmisores reflejan la actividad tanto a nivel cerebral como del sistema nervioso periférico. Son biomoléculas que permiten la transmisión de información de una neurona a otra célula. Claro que también puede ser neuronal, muscular o una glándula. La era de la quimioterapia se inició en la década de 1940. La quimioterapia primero fue desarrollada en el siglo XX, aunque no fuera pensado originalmente como tratamiento contra el cáncer. Dio procesos a nuevas terapias para manejar enfermedad que en ese entonces era incurable hasta el momento. La terapia génica. En el año 1988, la terapia génica se ha desarrollado como un método de acercamiento al tratamiento de las enfermedades humanas basadas en las transferencias del material genético a las células de un individuo. Habitualmente, la finalidad de esta transferencia de material genética es restablecer una función celular. La medicina nuclear basada en la física nuclear en 1946. Entonces, como fue basada en la física nuclear, inicia desarrollo como especialidad a finales de los años 40, momento en el que se decide utilizar la energía nuclear con fines médicos. Tiene expectativas buenas para que se puedan producir nuevos fármacos para curar enfermedades que se desarrollaron o que se han desarrollado. También se desarrollaron nuevas áreas del estudio farmacológico. Históricamente, el descubrimiento de muchos medicamentos ha sido casual. Hoy las cosas han cambiado y tanto el descubrimiento de nuevos fármacos como su desarrollo se han convertido en un proceso largo y complejo. La investigación comienza cuando algo no se comprende, implica la reflexión y requiere la recopilación y el análisis de datos para llegar a decisiones basadas en pruebas verdaderas. Dentro de ella vamos a tener a la farmacocinética, que va a ser la ciencia que estudia de los procesos físicos químicos que sufre un fármaco cuando se administra o incorpora a un organismo. Estos procesos serían liberación, absorción, distribución, metabolización y eliminación. Entonces, también vamos a tener la farmacodinámica. La farmacodinámica es la ciencia que estudia el mecanismo de acción de los fármacos, es decir, estudia cómo los procesos bioquímicos y fisiológicos dentro del organismo se ven afectados por la presencia del fármaco. También está la farmacognosia, que es la ciencia que estudia las plantas medicinales y drogas de que ellas se derivan. También está la farmacia galénica o la farmacotecnia, rama encomendada a la formulación de fármacos como medicamentos. Compañeros, tenemos en cuenta que en los años que pasaron se amplió los conocimientos de la farmacología y se van a desarrollar para evitar padecimientos de la sociedad. Y siempre voy a estar seguro de esto, y siempre va a estar en constantes cambios, ya que siempre va a haber nuevas enfermedades.